Los diversos conceptos de tutoría. Diversos autores, en distintos momentos históricos, han señalado que el concepto de tutoría es polimórfico, contextual y verdaderamente escurridizo. Para Martínez Ruiz, la contribución conceptual de las definiciones de tutoría son algo plausible. Debe de recalcarse como una cualidad esencial en la circunscripción conceptual de la tutoría como una intervención sumamente contextualizada y específica. Es decir, que el perfil de la tutoría se encuentra fuertemente unido a la definición de tareas, organización, enfoque curricular y metodológico que tiene cada institución. Casi una década después, Albizu reitera la existencia de múltiples enunciados del concepto, pero para él, la infinidad de definiciones está relacionada directamente con la conceptualización de educación y orientación de cada autor. Sin embargo, para Lara García, dicho concepto encierra diversas paradojas íntimamente relacionadas con el lugar que ocupa dentro de la relación educativa. Estudiemos primero la idea del concepto de tutoría como algo polimórfico. El planteamiento socioconstruccionista señala que en realidad no se está hablando de un concepto, sino de una construcción social. Es decir, que no se trata de un concepto abstracto que tenga algún tipo de existencia fuera y previamente a la experiencia humana. Este señalamiento tiene una similitud con la idea de fracaso escolar, cuando se indica que se trata de uno de tantos términos polisémicos utilizados en ciencias sociales que sólo admiten ser definidos partiendo de una toma de postura previa. Así pues, queda claro que la conceptualización de tutoría responde a elementos socioculturales e históricos que configuran en ese momento el concepto. La paradoja se encuentra en la gran cantidad de trabajos que se han encargado de tratar de definir la tutoría, pero que al fin y al cabo carecen de unanimidad de criterios y permiten abordar de manera problemática el problema a partir de un planteamiento metateórico que posibilite su operación en un contexto específico. Por lo que se refiere al segundo señalamiento, Lara García nos dice que en las primeras universidades europeas no existía una distinción de roles entre la enseñanza y la tutoría. Enseñar significaba guiar al alumno o acompañarlo. De igual manera, dice que ocurría en la enseñanza de los oficios artesanales donde un maestro tenía bajo su cargo o también bajo su tutela a uno o varios aprendices para instruirlos. Es decir, se trataba de un proceso de traspaso del conocimiento que se producía en pequeños grupos. Como referente histórico del concepto tutoría, elementos de la mitología y la filosofía griega antigua, particularmente la Odisea y dentro de ella la relación de mentor y telémaco. Lo que tienen en común es que caracterizan la tutoría como un artefacto que acciona en una relación cercana de uno a uno, tal vez también de uno a varios, pero siempre en grupos muy reducidos. Para García, la paradoja
se encuentra en los discursos educativos que pretenden innovar utilizando un artilugio antiguo, en condiciones que se contraponen con los referentes históricos, esto es, la tutoría entendida en el esquema clásico, como lo señala la mitología griega, es decir, una relación de 1 a 1. Este esquema clásico como respuesta a los problemas contemporáneos derivados de la explosión educativa y la masificación escolar. En cuanto a la tercera paradoja, se puede señalar que dicha falta de identidad responde a que el acompañamiento tutorial tiende a confundirse con acciones propias de la psicología clínica como la conserjería o el counseling, y las propias de la educación tecnológica, donde el acompañamiento es una monitorización del proceder técnico del sujeto. Recientemente, hay algunos que en cuanto al respecto de estos tipos de complicaciones del concepto, concuerdan en que la conceptualización es plural y existen vastas definiciones y parece que el fenómeno sigue sin estar estandarizado, sigue sin estar definido. A pesar de estos casos aparentes, se puede señalar que lo que tienen en común todos ellos es que la mayoría de las definiciones de tutoría se identifican como una relación entre dos individuos, uno con un alto nivel de pericia en alguna área práctica y otro con una menor habilidad y conocimiento en la comunidad. A partir de la premisa antes descrita, diversos autores añaden otros elementos importantes, por ejemplo, la conciencia y el periodo de tiempo, las competencias específicas a desarrollar el potencial de ayuda y desarrollar de la carrera de un miembro más joven. La inclusión de los señalamientos anteriores resulta pertinente al inicio de este estudio, ya que sirven de advertencia para ver la problemática propia de la conceptualización de la tutoría. Así pues, con estos marcos referenciales ya descritos, se puede proceder a revisar diversas definiciones de ese artilugio llamado tutoría. En primer lugar, la tradición anglosajona, particularmente el sistema tutorial inglés, describe que la tutoría en dicho sistema es la base de lo que a partir de la década de los 90 del siglo anterior se entendería por tutoría en el contexto europeo y norteamericano. De acuerdo con esta afirmación, la historia del sistema tutorial inglés está íntimamente ligado al desarrollo de las universidades de Oxford y Cambridge. En otras palabras, el sistema tutorial inglés se originó en 1373 en New College de Oxford. No obstante, también hasta finales del siglo XVII que se utilizó el contexto de tutoría. La conceptualización de tutoría es un hecho que ayuda a apoyar el aprendizaje de los demás de una manera interactiva, útil y sistemática. Básicamente, aprendizaje cognoscitivo entre un experto y un novato. Sin embargo, este último forma parte de la acción tutorial. Sin lugar a dudas, esta tradición se recuperan los elementos presentados al principio, en los que se recalca el papel de la relación entre un experto
y un novato, centrados particularmente en el proceso del aprendizaje. Ahora, en el contexto y plan hispanohablante, Ander Erck señala que la tutoría en el ámbito educativo se conceptualizaba como la acción de ayudar, guiar, aconsejar y orientar a los alumnos por parte de un profesor encargado de realizar esa tarea. Para el autor, la finalidad de la tutoría era optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando las actitudes y potencialidades del alumno, buscando siempre el mayor desarrollo posible de este estudiante. Asimismo, indicaba que tanto la tutoría como la orientación han sido tareas que desde siempre han sido realizadas por los docentes, pero hace un verdadero hincapié en que dentro del marco de determinadas reformas educativas, la orientación y acción tutorial forman parte de la estructura y funcionamiento del sistema educativo, al mismo tiempo que el rol específico del profesor tutor supone una tarea especializada y cualificada. A principios del siglo XXI, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones Educativas Superior propone una definición de tutoría señalada como un proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes que se concreta mediante la atención personalizada a un alumno o a un grupo reducido de alumnos, carácter muy importante que debemos de tener en cuenta en el proceso de la tutoría. Por su parte, de forma académica y competentes deben de estar realizadas estas actividades, formando para esta función apoyándose conceptualmente en las teorías del aprendizaje más que en las teorías de la enseñanza. Ahora, recapitulando, se ha señalado que el concepto de tutoría tiene una larga tradición en la educación, tanto formal como informal, a escala internacional durante los últimos 20 años o más. Ha sido objeto de estudio y se ha conceptualizado de diversas maneras. Lo que prevalece en todas estas definiciones es que existe una relación entre dos objetos y una actividad que pretende ayudar al desarrollo de uno de estos dos sujetos. Para la mayoría, dicha actividad debe ser consciente, intencional y metódica. Se puede considerar que existen al menos dos grandes tradiciones en el estudio de la tutoría, la anglosajona y la hispanohablante.